pensar y quedarse mirando cada vez que el Bocha Batista dijo esto, que el otro. Señores, por favor, seamos serios. Y si somos serios, dejemos de pedir a Farías, quien lo esté pidiendo. Después de la euforia por la gran victoria sobre Bolivia, gran en cuanto a la importancia del resultado, por el contexto, por ser una final definitivamente, vino el subidón de pensar, bueno, podemos con un resultado meternos en la conversación para clasificar de forma directa al Mundial. Ese partido contra Uruguay en Montevideo, en el que Venezuela vuelve a quedar a deber en algo que ha sido ya a esta altura dramático, porque parece muy difícil que se modifique, y aunque lo modificaran en la última oportunidad que tiene, no va a ser suficiente como para maquillar lo que ha sido un problema para la Venezuela del Bocha Batista en esta eliminatoria al Mundial de 2026. De visitante, Venezuela no se presenta en la cancha. Venezuela es un muy mal visitante. Esta Venezuela del Bocha Batista es muy, muy mala como visitante. No ha ganado ningún solo partido. En el partido contra Uruguay pensábamos, bueno, como ya se ha hecho alguna otra vez en la historia, Venezuela pudiera sacar un buen resultado en Uruguay y meterse a una conversación para clasificar directo, lo cual sería un sueño, porque ya sabemos que el repechaje no es un solo partido como antes. Cambió el modelo de repechaje y por supuesto que uno piensa, bueno, si Venezuela va a clasificar directo al Mundial, pues muchísimo mejor, ¿no? Siempre quieres evitar el repechaje, y Venezuela quedó a deber en ese partido en Montevideo, como lo hizo en Perú, en Chile, en la mayoría de países que visitó, en Ecuador, en Colombia. Quedó a deber. Pero esta vez yo creo que quedó a deber, y la reacción o la consecuencia en la conversación pública ha sido, para mí, desmedida. La reacción a la derrota con Uruguay, que la verdad, si somos fríos un momento y pensamos, se podía perder ese partido. Lo normal es que un equipo campeón del mundo como Uruguay, Argentina, Brasil, de local te gane y eso no te representa ningún tipo de problema. Pero por el contexto, parece que la derrota fue mucho, mucho peor de lo que fue, ¿no? Y claro, eso genera una conversación que a mí verdaderamente me tiene desconcertado, porque no pude hacer video reacción del partido contra Uruguay. La verdad que estuve unos días enfermo, no vi bien el partido, tuve que volver a verlo. Pero lo que yo me he conseguido después en redes sociales ha sido raro, ¿no? Extraño. No ha sido una extrañeza que durante toda la eliminatoria, cada vez que Venezuela pierde un partido o cada vez que hay alguna decisión extraña, siempre aparece una cara que es una pesadilla, la verdad. Pero siempre aparece la misma cara y el mismo nombre o los mismos nombres diciendo o siendo citados, siendo traídas a la mesa, al juego. Y ese nombre es el de César Farías. Se ha hablado muchísimo de César Farías durante la eliminatoria. Es un fantasma que Venezuela no se saca de encima. Y es un personaje que yo quisiera poner en perspectiva, porque sí, Venezuela hoy tiene una posibilidad de clasificar al Mundial, es porque el modelo o porque el formato de competencia, porque el sistema cambió. Eso lo sabemos. Eso yo lo he dicho en este canal. Hablaba en algún video de el pantano de la mediocridad. Ese lugar en el que estaba Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, ahí orbitando sobre el séptimo lugar. Ya ahora, con solamente 2 partidos por jugarse, bueno, se despegó ese pantano. Chile y Perú están fuera. Perú no todavía matemáticamente, pero es muy difícil la situación del equipo peruano. Y después Bolivia y Venezuela, que son los equipos que tienen posibilidades reales de jugar el repechaje. Bolivia sacó un muy buen resultado en casa contra Chile, y eso debilitó el golpe de efecto que había tenido la victoria de Venezuela justamente sobre Bolivia, porque Venezuela había sacado 4 puntos. Y entonces tú dices, si Venezuela mete otro batacazo y Bolivia pierde algún punto, pues esto está listo, el repechaje va a ser de Venezuela. Bueno, no fue el caso. Venezuela ganó el partido directo con Bolivia, que lo tenía que ganar. O sea, era una obligación, y no podemos perder de vista
que era sí o sí ganar ese partido, y lo hizo, pero después vuelve a quedar a un punto de Bolivia por delante, ¿no? Teniendo que jugar contra Argentina del Monumental y después recibir a Colombia en un partido que tiene un carácter de clásico de alguna manera por la cercanía geográfica, ¿no? Entonces, la situación es, por supuesto, tensa. Hay muchos que ya dicen, mira, la verdad, conociendo mi selección, conociendo a Venezuela, a la Vinotinto y sus venezolanadas, ya hay quien teme y dice, no, el partido contra Bolivia, contra Colombia, el último, nos vamos a cagar en las patas y vamos a perder. Eso es lo que hemos visto toda la vida y por eso es que nunca hemos jugado un mundial. Pero eso es justamente lo que queremos cambiar. Yo no creo que nadie pensara que Venezuela iba a clasificarse faltando 3 fechas cómodo en el tercer lugar o en el cuarto lugar. Creo que eso no es la realidad de Venezuela. Pero efectivamente sí queríamos acercarnos un poquito más a esos primeros 5 y no tener que estar, bueno, dándoles las gracias a Infantino por cambiar el formato, que es lo que parece que va a terminar ocurriendo, ¿no? Que Venezuela, si tiene una oportunidad, es por el formato y los 48 equipos que van a este mundial, que ya de por sí tiene condiciones, bueno, cada vez son peores. O sea, cada vez son peores las condiciones en las que se juegan las Copas del Mundo. Eso es otro tema. Ahora, entrando en el tema. Hay una imagen que se está haciendo mucho seguimiento, creo que es de la gente de Idioma Fútbol, que es el seguimiento de cuántos puntos había sacado cada cuerpo técnico hasta cierta cantidad de fechas. Porque efectivamente el Bocha Batista tiene declaraciones que son un poco conformistas y que hablan del pasado venezolano remitiéndose solamente a las últimas 2 eliminatorias, a la eliminatoria del Chita y de Dudamel, y después a Peseiro y Peckerman, ¿no? Y sí, por supuesto que si uno se basa en las últimas 2 eliminatorias, la situación de Venezuela ahorita es muy óptima, porque tienes vida. Ya a esta altura, o hace 5 fechas, en las últimas 2 eliminatorias, Venezuela estaba eliminada. Eso es una realidad. Pero Venezuela no trajo a Batista o no se quedó con Batista y no le paga lo que le paga Batista para compararse con Peseiro, con Chita o con Dudamel o con el mismo Peckerman. No se le paga para compararse con la peor Venezuela de los últimos años, del siglo, fácilmente. Se le paga para mejorar la mejor Venezuela, que seguramente sea la de Brasil 2014, ese tramo post Copa América 2011. Entonces, hay una animadversión contra Batista, yo la entiendo, pero eso no nos puede llevar a decir tampoco cualquier cosa, porque ahora se enaltece la figura de César Farías como que si el tipo en Venezuela es un antes y un después, como que si es José Mourinho. He leído gente que dice como que mira, con Farías ya estaríamos clasificados. Y eso es mentira, es falso. Con Venezuela, con Farías, Venezuela no tenía chances tampoco de clasificar en las últimas jornadas. Con Farías, en la eliminatoria 2014, la verdad que hay ciertas diferencias que son claves y que las voy a repasar, pero creer que la Venezuela de Farías tenía mucho más controlado el asunto, para nada, para nada. ¿Y en qué cambia una eliminatoria de una gestión a otra? Pues vamos a verlo. Porque bueno, esta imagen que tenemos acá es la que yo he visto y he estado siguiendo durante toda la eliminatoria y me gusta como un recuento estadístico, es sencillo, una buena comparación rápida, pero no me gusta el tinte que o los comentarios que genera esta comparación, que al final del día no es culpa tampoco del que hace la imagen, porque esto es una comparación y nada más. El que la interpretación es después cada uno, ¿no? Pero en esto de hablar de Farías como un tipo que sí lo hubiera hecho con facilidad, uno ve estos resultados, estos puntos, y te fijas, bueno, ¿cuál es el parámetro acá? 16 partidos. Hasta los 16 partidos, Richard Páez había sacado 18 puntos, después en colaboración con Farías sacó 21, pues Farías sacó 20 puntos, ¿sí? Y en esta eliminatoria, después de 16 partidos, Batista tiene 18 puntos. De las 3 eliminatorias, pues Batista es el que peores números tiene hasta hoy. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, la verdad es que Fernando Batista, o su gestión, o su selección,
tiene una ventaja respecto a estas de Farías y Páez, porque es que Fernando Batista ha logrado algo que Venezuela nunca había podido lograr y que le exigíamos a la selección desde hace mucho tiempo, que era sacar los puntos de local. En esta eliminatoria sudamericana ya muchas selecciones nos han demostrado a nosotros que ganando de local se clasifica. El que gana sus partidos de local se mete. Lo ha hecho Bolivia, lo ha hecho Ecuador. El que es fuerte de local, si saca después afuera un par de puntos, está dentro. Con sacar la cantidad de puntos necesaria en casa, usted clasifica al Mundial. Y eso es algo que ha logrado Batista. Batista ha sido un muy buen local. Tiene 16 puntos hasta estas 16 partidos. Y todavía le queda un partido más, el último, el que cierra la eliminatoria. El equipo que mejor local ha sido en esta eliminatoria tiene 19 puntos, que es Argentina. Si Batista gana un partido más y logra esos 19 puntos, básicamente va a estar a la altura del mejor local de la eliminatoria, haciendo una muy buena actuación como para clasificar. ¿En qué ha fallado este hombre como visitante? Ha sido un pésimo visitante. 2 puntos, 6 derrotas y apenas 2 empates. Aparte se ha comido más de 15 goles, o sea, ha sido un pésimo visitante y es una verdadera pena porque en otras eliminatorias uno pudiera decir, bueno, es que los venezolanos van a esos estadios de Perú, Chile, Colombia, Argentina, no sé qué, y están solos, son muy visitantes, no tienen experiencia, pero en este caso no, estos jugadores casi todos juegan afuera, saben lo que es jugar en contextos de presión y además Venezuela no ha sido visitante en ninguna cancha. Venezuela ha tenido gente venezolana en todas las tribunas como nunca. Por supuesto, como respuesta al fenómeno migratorio, a la crisis que ha habido en Venezuela y que ha sacado tanta gente del país. Pero la gente ha ido, no es que no ha acompañado a la selección. Entonces, ha sido una pena porque nunca se ha representado a esa gente de una manera digna en los partidos de visitante. Y esa es la gran diferencia con, vamos a hablar de Farías en 2014. Farías en 2014 logró meter un par de resultados afuera, por ejemplo, ganarle a Paraguay en el Defensores del Chaco, que esos puntos de visitante te pueden dar muchísimo oxígeno en circunstancias como esta. Ahora, Farías fue un pésimo local y creo que eso es todavía más grave todavía. Para 2014 Farías tuvo una efectividad del 58.33% como local. Muy, muy corto para lo que se espera de una eliminatoria que tradicionalmente te dice, como acabo de decir, si ganas de local tienes posibilidades reales de meterte. Farías de local perdió con Chile, no pudo ganarle a Ecuador, perdió con Uruguay y no pudo ganarle tampoco a Paraguay. Es decir, se dio puntos, además, escuchen con quiénes. Porque esa eliminatoria, para alguno que no se acuerde o que no lo haya visto, Venezuela no jugó con Brasil. Estos números, hasta los 16 partidos, no cuentan partidos con Brasil. En el caso de Brasil 2014, porque Brasil estaba clasificado directo. Venezuela nunca jugó con Brasil. Entonces, en teoría, era más fácil porque no jugabas contra el pentacampeón. En este caso, Venezuela ya jugó contra Brasil y sacó 2 puntos con un empate en cada partido. Entonces, Venezuela de Farías cede puntos importantes como local y después de visitante tiene unos mejores números, pero no es suficiente. Con 20 puntos en el formato pasado, Farías estaba fuera a esta altura. Estaba fuera. Lo que le quedaba era Paraguay, un partido fuera que no tenía chance. Ya eso estaba escrito. En este caso, Venezuela tiene, por supuesto, gracias al formato, 2 partidos que si saca algún puntico en Argentina o si ganara. Y si gana de local, con ganar de local ya está, se mete al repechaje. Entonces yo entiendo que haya mucho nervio, tensión, temor por lo que se viene, pero justamente no es momento para que nosotros nos caguemos. O sea, vamos a ser claros. No es momento para que Venezuela arrugue, para que nosotros mismos creamos que no se puede. El mano tengo fe debería tener su momento de auge ahora, como lo tuvo con Bolivia. El partido contra Colombia en casa tiene que ser el más importante de la historia
de la Vinotinto, sin dudas. Entonces no es momento ahora para que nosotros digamos, pero es que con Farías, no, con Farías no había chance tampoco. Con Farías no estábamos mejor. No estuvimos mejor en 2014 y tampoco en 2010. Para 2010 la efectividad del local fue incluso peor. Fue del 48% y monedas. O sea que no se estaba haciendo el trabajo en ese momento. Ahora sí, con el asterisco, el formato, lo vamos a decir 100 veces si hace falta. Nosotros queríamos ir al Mundial de 32. Pero bueno, porque hayan cambiado el formato, no vamos a decir, no, yo con 48, yo con 48 equipos no juego. Si es con 48 yo no juego, papá. No, ese mundial a mí no me interesa. Venezuela se sale de la Confederación, no va a jugar más. Gracias por la oferta, de verdad que sí, pero no estamos interesados. Vamos a solamente. No, Venezuela solamente juega en el de 32. Sí. No, gracias, Domínguez, Infantino. Venezuela juega el de 32. Si no es el 32, no, Venezuela no juega. No, abandonamos el fútbol, nos dedicamos al béisbol. No, papá, no funciona así. Te agarras lo que hay. Y bueno, lo que hay es esta situación que estamos ahora. Entonces, para ponerlo en papel, o más que claro, la única diferencia entre Batista y Farías es que Farías de visitante sacó 4 puntos más. 4 puntos más. Pero de local es abismal a favor de la diferencia del Bocha Batista. Y yo les recuerdo también, si no se acuerdan, que cuando estaba César Farías y cuando estaba Richard Páez, en Venezuela se pedía a gritos técnico extranjero. Primero se pedía el Chita San Vicente. Yo el primero. Como le fue mal, porque le hicieron la cama, opinión mía, después entonces técnico extranjero era más importante que cualquier cosa. Llega el técnico extranjero y el tipo en rueda de prensa, de una forma, bueno, altanera, puede ser, pero se defiende y dice, mira, mis números son mejores que las 2 últimas eliminatorias, porque a él no le interesa la historia de Venezuela. Entonces los tipos dicen, ay, ¿cómo va a decir eso? De verdad nos está cagando la cara. Señores, usted está diciendo eso y está alabando a Farías, que después de perder un partido 3-0 contra Chile dijo que los acorralamos. Farías perdió un partido 3-0 con Chile, en Santiago, y se lo decían en rueda de prensa, no, nosotros los acorralamos, los tuvimos apretados contra la pared. Por favor, los técnicos siempre van a tirar agua para su parcela. Siempre van a defender lo que hacen. No dejemos de escuchar las ruedas de prensa. Eso no sirve de nada lo que dicen en rueda de prensa. Hablan para defenderse, porque cuidan su trabajo. Eso es una cosa obvia. Entonces, pensar y quedarse mirando cada vez que el Bocha Batista dijo esto, que el otro. Señores, por favor, seamos serios. Y si somos serios, dejemos de pedir a Farías, quien lo esté pidiendo. No, tampoco se pide a Richard Páez, ya está, se acabó. Se acabó, eso es una etapa que ya pasó. ¿Quién puede querer a César Farías de nuevo en la selección? Un tipo arrogante que, como acabo de decir, también mintió. También, yo lo único que rescato de esa gestión es la actitud de, bueno, cuchillo entre los dientes. Eso me gustaba. Porque en todas las canchas Venezuela intentaba no ser goleado, no perder, no regalar los partidos. Bueno, eso quizás es ahora el momento de que los jugadores lo saquen. Por ejemplo, contra Argentina, es un partido como para jugar con el cuchillo entre los dientes y tratar de no perder, e intentar ganar. Pero ya está, después futbolísticamente Venezuela es un equipo mezquino que no proponía nada, que dicen ahora, no, es que juega el pelotazo Batista. No estoy de acuerdo. Al pelotazo se jugaba con Farías. Literalmente era siempre pelotazo arriba. Todos los goles eran de pelota parada. Tuvo la suerte que tuvo a Juan Arango. Ojalá hoy tuviéramos un Juan Arango. Nosotros no tenemos hoy un solo, pero entre 3 no hacemos un Juan Arango. Entonces, este señor lo tuvo, aprovechó miles de veces los lanzamientos de ese fenómeno de jugador. Y bueno, sacó puntos de visitante, pero de local quedó a deber. Después, era un tipo agresivo, siempre se jugaba en la misma fecha, en la misma sede, quiero decir, aunque no era el mejor estadio del país. Siempre se convocaban a 2 o 3 por decreto. Habían delanteros que no le hacían un gol a nadie. Y los periodistas nos decían, no, es que esos jugadores tácticos. Caso de Alejandro Moreno. Nunca le hizo un gol a nadie, pero siempre estaba. Giacomo Di Giorgi, que era un jugador que en el fútbol local era normal, siempre jugaba. Franklin Lucena, que era un jugador, bueno, luchador, pero siempre estaba. Convocaba a Granados. O sea,
No convocó más al Lobo Guerra. Señores, o sea, seamos serios. No jodamos. No es el momento para ponernos nerviosos y acudir al pasado con nostalgia. No es ahora. Entonces yo creo que si bien hay que ser críticos con Batista y con su gestión, pie sobre la tierra, miremos el contexto y todavía está al alcance de la mano jugar el repechaje. Todavía está allí. Quiero leer su opinión, quiero que me digan qué es lo que piensan respecto a este momento, por supuesto tenso, lo que se viene ahora en septiembre va a ser durísimo, pero bueno, falta tiempo, hay que planificar, ojalá que por fin lleguen los jugadores sanos y bien con la temporada empezada, porque eso es otra cosa que no ha tenido suerte este equipo, así que nada, les invito a que le den like, que se suscriban al video, que dejen su comentario y nos seguimos viendo. Dale que sí se puede, no es el momento de cagarse. La fe se mantiene y yo creo que estamos en una buena posición como para lograr el repechaje. Honestamente, creo que estamos en una gran posición para lograr el repechaje. Si no se logra, bueno, otro tema. Pero justamente por el pasado no será. Es un problema actual, es un problema de cómo se arman los partidos de visitantes, etcétera. Eso es otro motivo, eso es otro tema, ya lo hablaremos en su momento. Ojalá que no, ojalá que hablemos de qué final de eliminatoria tuvo la selección Minotinto de Batista. Nos estamos viendo. Abrazo.